Hemos iniciado nuestra grabación y bienvenidos a todos los que están aquí. Eh, Vamos a arrancar este curso Espiral de Luz con nuestro primer nivel, que es la vergüenza. Vamos a encontrar aquí en este nivel y en este ejercicio los primeros niveles, las raíces de nuestra transformación. Entonces, quisiera arrancar con una pregunta y ustedes me dirán acá en su participación cómo han visto esta información en sus vidas. Bueno, el primer punto de este ejercicio, de este primer nivel de la vergüenza, es que todos quizá en algún momento hemos sentido esa experiencia de sentirnos menos en algo, en alguna situación, o incluso ni siquiera podemos a veces saber exactamente por qué nos sentimos menos que alguien o que otras personas o en otras situaciones. A veces podemos experimentar que recibimos un cumplido y en vez de sentirnos bien, como que nos acongojamos de alguna manera. Lo que vamos a explorar, pues en realidad no busca arreglar algo roto en nosotros, sino en realidad lo que busca es liberar y exponer un superpoder que hemos tenido dormido y que en realidad queremos es que cada uno de ustedes que escuche esta información pueda observar y tener cambios extraordinarios en su capacidad de liderazgo, creatividad, relaciones, etcétera. Entonces quería preguntarles a las personas que nos están acompañando aquí, ¿han sentido esa sensación de sentirse menos en algún momento de la vida o incluso en el presente? El micrófono está abierto para el que quiera participar. Bueno, yo sigo y ustedes, bueno, sí, tenemos una mano arriba. Julie, adelante. ¿Cómo has experimentado tú el sentirte en algún momento menos que? Hola, pues yo creo que todos, suponiendo por los demás, pero que sí nos ha ocurrido en muchos momentos, uno no se cree capaz de algo en muchos aspectos de su vida. En mi caso, a veces pues desde el aspecto como personal, de si podré yo caminarme todo esto, si puedo yo hacer esto en el trabajo, en lo laboral igual, como que uno ve personas u otros proyectos, ¿cómo llegaron allá? ¿Será que yo sí puedo? Em, Creería que sí, en muchos momentos, y tal vez hace parte de ese mismo ejercicio, pues ver, verse a uno y empezar como a valorar un poco más lo que uno es, sus capacidades, em, y de ese mismo como ejercicio también de entender que igual habrán muchas cosas que sí no estamos del 100% listos, pero que si la oportunidad está dada para nosotros, pues también es por algo. Entonces, sí, creo que sí, tampoco como tal vez todos los días, pero en varias etapas o aspectos de la vida ocurre. Genial, Julie, gracias por compartir esa información. Les voy a comentar aquí ligeramente desde la perspectiva de la psicología holística. Ustedes saben que yo siempre tomo como tres puntos, que es la psicología holística, el coaching ontológico y la perspectiva energética. Desde la psicología holística, la vergüenza es una emoción primaria que afecta la percepción fundamental del ser. La persona no piensa es hice algo malo, sino no, yo soy defectuoso, soy inadecuado, no puedo, soy incapaz. Entonces,
desde la psicología holística, la vergüenza es algo que afecta directamente nuestra percepción de lo que somos. Y ojo porque empieza a ser mella en algo que tiene que ver con nuestra identidad. Desde el coaching ontológico, la vergüenza es un ser que habitamos, una forma de existir que limita nuestras posibilidades de acción y relación con el mundo. Es una limitante. Es algo que no nos permite ser y que nos fragmenta las posibilidades que en realidad pudiéramos hacer en nuestra vida, como un poco lo que decía Julio. Y desde la perspectiva energética, la vergüenza es una frecuencia vibratoria baja, densa, que bloquea el flujo natural de la vida, la energía vital. Y cuando encontramos patrones eh, de contracción en el cuerpo, especialmente asociado como al sector del pecho. Sentimos una contracción en el pecho. Bueno, teniendo en cuenta esa información, es precisamente ese peso invisible el que empezamos a sentir en nuestra vida, un poco como esa perspectiva energética que les hablaba. ¿Hice algo malo? En realidad hice algo mal y la vergüenza en nuestra mente retumba como soy mal, soy inadecuado. Entonces, imaginen un árbol cuyas raíces han sido envenenadas. Aunque sus ramas intenten crecer hacia el sol, algo en su base le impide florecer plenamente. Esta es la vergüenza. La vergüenza es ese veneno en nuestras raíces energéticas. Entonces es muchas veces lo que nos impide crecer. Entonces aquí hay que ponerle ojo. La metáfora del smartphone roto, ¿no? Este es un ejercicio ahí como pequeño, pero no sé si les ha pasado o al menos también uno lo puede percibir en otras personas. Y es que algunos, cuando han tenido el celular roto en su pantalla y demás, cuando lo van a sacar, eh, creemos que no es funcional y nos da como pena sacarlo. Nos da como, no, ¿qué dirán? Sí, ahí empieza el qué dirán. Y ese celular con la pantalla rota, pues a mí me funciona, pero pues qué pena sacarlo como para pedir un número y apuntarlo o tomar una nota de algo. Y las grietas no definen el valor del celular. El celular sigue siendo funcional incluso con esas grietas y el dispositivo sigue siendo funcional. Entonces, eso que a veces nosotros creemos que son fallas, solamente es algo, es un rasgo que hay, un rasgo distintivo, una característica. La verdadera intimidad surge cuando nos dejamos de esconder, cuando podemos ser nosotros mismos, cuando podemos mostrar ese celular roto sin temor a que nos digan algo, a que algo nos pueda afectar de lo que piensen los demás en relación a nuestro ser, a lo que realmente somos. Si nosotros somos capaces de reconocer nuestro valor, no vamos a sentir vergüenza, no vamos a sentir vergüenza. En este sentido, más acordar como de algunos momentos donde, bueno, de pelados, de jóvenes, discutíamos porque algunas personas pues tenían más facilidad económica y compraban ropa de marca y otros de marcas menos reconocidas o incluso sin marca, o sea, ropa sin marca distintiva. Y entonces, en algún sentido, en la adolescencia y en la infancia, el que tenía X juguetes, o si yo tenía X juguetes o no tenía el carrito que él tenía el vecino, o si no tenía yo para comprarme la camiseta de marca, eso en el sistema mercantilista y capitalista en el que a veces estamos genera mella y a veces hay personas que frente a eso pueden sentir vergüenza. Entonces, ¿cómo se reconoce la vergüenza en el cuerpo? En la postura corporal. Hombros caídos. Hay personas que ustedes observan en la postura corporal o incluso en nosotros mismos, lo podemos sentir en algunos momentos, en algunas situaciones,
o incluso puede llegar a convertirse en algo permanente, ¿no? Entonces, hombros caídos, la mirada abajo, personas que cuando uno va a saludar, entonces no saludan mirando a la otra persona, sino siempre mirando hacia el piso. Y podemos ver que detrás de ese comportamiento puede estar asociado a la vergüenza, sensaciones físicas como calor en el rostro, nudo en el estómago, deseo profundo de volverse invisible. Cuando uno se le cae algo, uno rompe algo y todo el mundo automáticamente voltea a mirarlo. O sea, uno quiere a veces desaparecer. La energía corporal a veces se siente densa, como si nos jalara hacia esa densidad y impulsos naturales como quererse esconder, como perderse, digamos, como que no quiero que ni me miren, ¿sí? Prefiero estar solo o sola. Esos son algunos, digamos, algunas formas en que podemos reconocer la vergüenza en nuestro cuerpo. Ahora, esta emoción, pensamiento que estamos transitando tiene un impacto en neurobiológico. Entonces, esto empieza a generar una dinámica distinta en nuestro sistema nervioso. Empieza a funcionar a reducirse de manera drástica la dopamina y la serotonina y se eleva el cortisol. Entonces, esa situación, si nosotros no la manejamos desde la parte mental, energética, emocional, pues va a tener un impacto neurobiológico que va a generar ese tipo de manifestaciones somáticas de dolores en el estómago, en el pecho, hombros caídos, mirada abajo, etcétera. La vergüenza como tal tiene, aquí voy a poner tres arquetipos del dolor. Uno, o sea, digamos, estos son tres ejemplos de lo que pudiera ser. Uno es el niño abandonado, ¿no? Entonces, la mirada del niño abandonado. Entonces, mi papá no me quiso, mi papá no mi mamá no me quiso, me dejó abandonado con mi abuela, me dejó con mi papá, me dejó con mi tío, me dejó con X, con Y. Entonces, hay un arquetipo de dolor que a veces no ha sanado y que efectivamente termina generando, impactando la vida del ser, del ser profesional, del ser humano, del ser de luz que somos cada uno de nosotros. El arquetipo del impostor vive en constante terror de ser descubierto, ¿sí? Entonces mantiene fachadas. Entonces, por ejemplo, me hace acordar mucho de un amigo hace años que trabajábamos en una empresa y a los compañeros de la universidad, él vivía en un barrio muy sencillo, en un arriendo muy sencillo que conocíamos quizás los más cercanos, pero empezó a estudiar una especialización y él le decía a los compañeros de la especialización que vivía en un edificio, digamos, un poco de un mayor estrato que estaba cerca de donde él vivía. Entonces, a veces nosotros estamos construyendo fachadas para mostrar realmente quiénes somos. Entonces, este es el arquetipo del impostor. El arquetipo del invisible busca desaparecer a costa de todo, evitar el dolor de ser visto. A veces cree, ese arquetipo piensa que donde llega, bueno, mi mamá tenía un dicho que incluso me lo decía a mí en algún momento y decía, la mosca, donde se para la caga, decía, la mosca. Entonces, claro, uno en etapas también muy juveniles, uno tal vez no es muy diestro llevando el jugo a la mesa, cogiendo un vaso, a quien no se nos cayó, se nos rompió un vaso, etcétera. Y a veces también esa información que la familia, las personas que están a nuestro alrededor nos transmiten, dejan un impacto profundo como en ese inconsciente que pues que más adelante como adultos se manifiestan, ¿no? Entonces, esa manifestación de colapso postural, a veces incluso de respiración limitada.
Hay personas que cuando entran en un episodio donde se sienten avergonzadas, empiezan a sentir que no tienen la capacidad de respirar. Entonces es como si en su mente, o sea, gobierna en su mente la situación y es como eh, diciendo, si su cuerpo le estuviera diciendo a esta persona que no tiene ni siquiera lo mínimo para sobrevivir. Entonces, son una cantidad de emociones, pensamientos que pueden estar asociados a los sentimientos de vergüenza por estos arquetipos, por momentos, palabras, frases pronunciadas en algún momento que incluso pueden llegar a comprometer el sistema inmunológico. Me devolví. Bueno, hablamos de se suele identificar, digamos, en los espacios como vergüenza tóxica y vergüenza sana, en cierta medida. Entonces, vergüenza tóxica, soy un error. Hay personas que piensan que son un error. Ataca la esencia más profunda que es nuestro derecho a existir, tal y como somos, tal y como somos. Entonces, aquí, por ejemplo, esto también lo he visto, digamos, lo menciono en personas cercanas que son gays o que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. ¿Sí? A veces, en algún sentido, sienten que por tener de pronto alguna orientación, pensamiento diferente, son un error en medio de este sistema. Qué triste eso, ¿no? Y empiezan a condenarse, empiezan a tener problemas emocionales y eso en realidad lo que hace es que la persona se desconecte con su ser, con lo que realmente es. Y la vergüenza sana, que es identificar, por ejemplo, que cometí un error, ¿cierto? Reconocer que tuve una acción específica, pero no condeno, no me condeno en el futuro, ¿sí? Entonces hay un tema aquí que es que lo veo como una oportunidad. Entonces veo, identifico la situación, pero lo veo como una oportunidad. Me escucho y digo, uy, yo nunca finalizo nada de lo que pienso. Yo nunca soy amable. Yo siempre la cago. Entonces, ese tipo de lenguaje que es como contundente, que no da oportunidad ni siquiera para que podamos ver otro tipo de observación, pues es lo que genera esa afectación y sería esa vergüenza tóxica. Y la vergüenza sana es la que me da esa posibilidad. Ah, entiendo, observo que vi esta información y que puedo mejorar. Entonces también lo vinculo siempre desde la parte verbal. Y ya como digamos que todas estas sesiones van a tener unos ejercicios. Hay muchas técnicas, yo solamente voy a hablar de algunas de ellas. En la medida en que he venido hablando, es posible que ustedes se hayan podido identificar con algunos de los elementos de este nivel uno. Yo voy a dejar acá unos ejemplos de ejercicios que a su consideración pueden implementar durante la semana, mientras que nos vemos para hablar del nivel 2. Eso, digamos que la idea es que podamos como profundizar, oiga, sí, esto me pasa, no me pasa, y poder ir haciendo conciencia un poco de esos elementos que a veces fluyen en automático. Eh, y nos pasa a todos. Así tengamos un camino de conciencia, de espiritualidad, así hayamos probado plantas maestras, etcétera, así hayamos tenido distintos acercamientos espirituales, eh, podemos caer o recaer en algunas situaciones que nos recuerdan un poco que debemos fortalecer estos aspectos.
Entonces aquí un ejercicio es el reconocimiento y mapeo. Ejercicio de mirarse al espejo de manera compasiva, observarse sin juicio y utilizar afirmaciones sanadoras. Te veo y está bien que existas tal y como eres. A veces somos muy duros y creo que lo hemos hablado con varias personas cuando tenemos espacios presenciales, y es que es más fácil ser amable con las personas con las que no compartimos tanto tiempo, pero con las personas que compartimos mucho más tiempo en nuestra vida, nuestra familia nuclear, nuestra pareja, solemos ser un poco más fuertes. Entonces, es darnos la oportunidad de entender que somos de esa manera y que hay una razón de ser de por qué somos de esa manera. Entonces lo que tenemos que hacer es explorarnos en ese espejo, e identificar qué es lo que podemos observar de manera consciente y observar o registrar esas resistencias que podemos identificar en nuestra vida para llevar esto a un nivel diferente. El diálogo interior es algo fundamental en este camino de crecimiento espiritual, tener un buen diálogo interior y enfocado en la liberación. Entonces, si alguno de ustedes tiene esos o considera que tiene esos vacíos específicos como en etapas tempranas de la vida, de su niñez, de la adolescencia en alguna medida, se puede utilizar, por ejemplo, el ejercicio de escribirle a tu niño interior o a tú como adolescente y compartir esa información que tú ves y estás leyendo en este presente, porque a veces nosotros pasamos por la vida y decimos, ah, esto fue bochornoso, esto no lo pude controlar, fue algo, no fue mi culpa, ocurrió. Entonces le echo tierra, pero resulta que si yo no genero procesos conscientes de sanación de esa información, en el presente van a impactar de una manera profunda lo que somos en el presente. Entonces, este es un ejercicio de escribir una carta a ese yo de 7 años. eh, un sacudimiento liberador. Entonces también hay personas que se conectan mucho con la música, con el baile, entonces poner música a todo volumen, bailar un poco, hacer ejercicio, caminar, hacer ejercicios de respiración, abrazarme a mí mismo o abrazar a los que quiero, hacen parte también de ejercicios que pueden llegar a fortalecer esa sanación. Entonces, por ejemplo, no sé, a mi madre, entonces abrazo a mi madre, y si tal vez no quiero decirlo de manera explícita, mientras la estoy abrazando en mi mente digo, madre, te perdono por X situación, te amo, te sano, suelto esta situación para poder continuar, y lo podemos decir mentalmente, ¿no? Y hacemos como un corte energético de esa situación. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí, por ejemplo, este es un punto importante y es reescribir la historia con una nueva narrativa. Entonces, a veces tenemos cosas del pasado, tenemos que mirarnos como con una mirada compasiva. Vuelvo y digo, le damos duro a los que tenemos más cercanos y más amamos, incluso a nosotros mismos. A veces nos damos muy duro. Ah, no cumpliste tal meta, estás de tal forma, no has podido bajar de peso, tal cosa, o sea, nos empezamos a hablar de una manera brusca, hostil, y tenemos que cambiar esa narrativa interna. Entonces tenemos que mirarnos de manera compasiva, entender que hay toda una historia para que eso se refleje en el presente como se está reflejando, y que esa nueva narrativa, que lo podemos hacer de manera escrita o imaginándolo en la mente, podemos nosotros crear cualquier universo que sea posible donde tengamos, donde seamos ese superhéroe. ¿A quién no ha soñado ser superhéroe? ¿Sí? Ese hombre que llega o esa mujer que llega y sana, que sale, que libera a alguien, que apoya a alguien,
que lucha por salir adelante, por la paz mundial, etcétera. Yo creo que todos hemos soñado ser en algún momento ese, ese superhéroe y esa es la narrativa que debemos tener en nuestras vidas. Hablarnos bonito y de manera compasiva. Las afirmaciones para la transformación son importantes. Mi valor es inherente. O sea, mi valor es lo que soy, no es porque me lo haya ganado, no es porque alguien externo me diga, oye, qué buen profesional eres, oye, qué linda estás hoy, oye, qué chévere que hiciste este trabajo. Así no me digan eso, mi valor es inherente, yo lo reconozco. No necesito demostrarle a nadie mi derecho de existir o de pensar o de hacer lo que hago. Es reconocer mi valor. Merezco ocupar espacio en este mundo. Mi presencia es un regalo, no una disculpa. Mis imperfecciones son parte de mi humanidad perfecta. Estoy aprendiendo a amarme en proceso, no solo en perfección. Estas son algunas de las frases que podemos hacer. Ya estamos finalizando. En algún momento, si hay alguna situación estresante que nos pueda llevar a un nivel, digamos, de estrés muy alto, este protocolo digamos, es una buena opción. El tema es que nos acordemos en ese momento preciso de, sí, de utilizarlo, pero sería ideal y hacerlo de manera consciente. Entonces, lo primero es parar. Si hay algo que yo no controlo, yo tengo que generar un alto, parar absolutamente todo lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando y respirar y observar la situación. Ese es un buen punto. Otro es el anclaje sensorial. Algunos, por ejemplo, utilizamos esencias. Ah, qué rico oler una lavanda, estoy un poco estresado, disfrutarlo en las manos y oler, respirar esa esencia y conectarnos desde ahí con el presente. Este es otra forma de decir, bueno, entonces estoy observando, entonces, ¿qué observo? Voy a observar 5 cosas, voy a tocar 4 cosas, voy a escuchar 3 cosas, voy a oler 2 cosas. O sea, este es otro forma de anclarnos al presente, porque a veces estamos pensando, nos sumergimos tanto en el pasado de una manera tan tóxica o tanto en el futuro de una manera tan tóxica que necesitamos tener ese tipo de anclajes. Y bueno, en caso tal, un chapuzón, mm, lavarnos la cara, hacer un ejercicio para que podamos empezar en esos momentos de emergencia a tener como un cambio, un reseteo, ¿no? Y para los que utilizan medicina, a mí por lo menos me funciona muchísimo un rapé. El rapé para mí es una herramienta que uso en este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando me pueden ocurrir y que me llevan a un estado meditativo y de respiración y de comprensión distinta. Hay tantas herramientas, entonces solo menciono algunas, y que podamos nosotros observar en el camino de esta semana nuestra conversación. ¿Cómo es nuestra conversación? ¿Cómo está nuestra postura corporal? ¿Es abierta o es encapsulada, restringida? ¿Estoy erguido? ¿Estoy expansivo? ¿O no? ¿Estoy contraído y estoy agachado y no quiero que me miren? ¿Cómo está nuestra postura? Tenemos que estar justificándonos para cada cosa que pensamos o decimos. Observemos qué tanto nos justificamos. Recibir todo con gracia, con amor, y que el contacto visual sea natural. Practiquemos esos ejercicios esta semana y bueno, que la vergüenza, recordar que la vergüenza no nos dice quiénes son, no nos dice quiénes somos. Nosotros somos la solución. Cada uno de nosotros tiene la solución adentro. Cada vez que elegimos mostrarnos auténticamente como somos, también a su vez le damos el permiso a otros para hacer exactamente lo mismo.
Muchas gracias a ustedes por esta presencia en este ejercicio. Quisiera dar la oportunidad de escucharlos si tienen alguna conclusión para compartir antes de cerrar esta grabación. Entonces, si quieren levantar la mano o abrir el micrófono, bienvenidos. Cami, bienvenida, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, muy chévere, muy interesante todo lo que dices, porque pues, ¿qué me pasaba con muchos de los ejemplos que diste? Y es que uno no los hace consciente, o sea, de pronto en el día a día hice tal cosa y no me di cuenta que pues que estaba haciendo era eso, que no se me dio pena hacer algo y lo que hice fue mirar para otro lado, bueno. Entonces, muy chévere porque pues la idea sería después de toda esta información intentar pues ponerlo más en práctica, darnos cuenta y digamos pues poner en práctica todos estos tips que tú nos diste. Entonces, muchas gracias, muy chévere todo. Gracias, Cami. Adelante, Julio. Gracias, Juli, por el espacio. Pues bueno, en mi experiencia personal y muy basado en lo que tú hablas y comentas el día de hoy, pues yo tenía era una experiencia de comparación que me daba una sensación así como de vergüenza social. Y pues rápidamente les cuento, es ver a los amigos con los que uno estudió paseando, comprando el carro, comprando el apartamento. Entonces a mí como que ese tema me frustraba, entonces ellos querían como hablar, como llegar a hablarme y yo decir, eh, venga, yo todavía no he conseguido nada de todos esos pequeños éxitos, entre comillas, que han tenido, hasta que pues llegué al punto de hacer un alto y decir, bueno, porque siento eso y dónde estoy yo. Entonces me acordé de qué era lo que la gente decía de mí. Entonces yo cuando me encontraba con mucha gente me decía, venga, ¿usted cómo hace para lograrlo? Y yo, ¿para lograr qué? Dice, yo llevo 20 años de matrimonio y 4 hijos. Yo decía, pues sí, finalmente lo que yo tengo, pocos lo tienen. Y pues finalmente yo no tengo que llevar la vida en el constructo social, sino mirarla desde mi punto de vista, ¿no? Desde de lo que tengo y lo que he logrado, porque uno mira hacia afuera, pero no se da cuenta de sus logros, del dónde va uno o el que ha logrado uno, indiferentemente que sea material o no. Entonces finalmente pues llegué a mi propia conclusión de que pues finalmente yo no logro ese tipo de éxitos porque mi éxito es otro y mi propósito en familia es muy diferente a lo que ellos pueden mostrar socialmente. Entonces pues sí me llega mucho este espacio de hoy por lo mismo, Juli, muchas gracias y por el espacio y pues obviamente a tener muy en cuenta los ejercicios que pones. Te agradezco mucho. Genial, no, gracias a ti, Julio, por la participación. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues ha sido todo un placer este Yo, nivel qué uno. pena. Ah, Marco, adelante. No, agradecerte, Julián, por este espacio que estás generando para tratar estos temas tan importantes realmente que a veces como que en el día a día y en el corre-corre de la vida cotidiana, pues no nos damos tiempo para hacer la pausa y analizarlo. Me parecen los ejercicios que dejas bastante prácticos
Entonces, solo decirte que muchas gracias por el espacio. No, Marco, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que en el grupo de este ejercicio se les va a enviar la presentación para que puedan tener también ese material. Muchas gracias a todos. Los espero en 8 días con nuestro nivel número 2. Bendiciones. Gracias, Hasta luego, Juli. gracias. Bendiciones, hasta luego.